Hola, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en las puertas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, donde está alojado Centex, el centro de extensión del Ministerio precisamente, un espacio dedicado al arte y la cultura. Y hoy queremos presentarles las exposiciones que tenemos aquí albergadas después de la pandemia. Estamos ya aquí dentro en el hall principal del edificio. Hay que recordar que era el edificio de correo y eso significa que hay un gran espacio de distribución. Aquí se recibían las cartas y todo. Incluso es divertido porque todavía hoy sigue viniendo gente que viene a echar cartas, viejitos, sobre todo viejitas, gente de más edad. El hall es un espacio que en estos momentos, como les contaba, alberga la exposición Ñuble, retratos de una región, y se trata principalmente de una comisión realizada una vez que se funda la región de Ñuble, eso fue el año 2017, y que de alguna manera trata de retratar todo el paisaje, la gente, los distintos aspectos de una región. Es bastante interesante el desafío que asume Jorge Gronemeyer, el curador, al nombrar, al decidir qué equipo va a acompañarlo. En este caso se trata de la fotógrafa Paz Errázuriz, de la fotógrafa también Bárbara Oettinger, Andrés Figueroa, Fernando Melo y también está Sebastián Mejía. Estas 5 personas de alguna manera tienen el encargo de armar una imagen de una región que fue creada, podríamos decir, por decreto. ¿Cómo pasamos entonces de generar una región en el papel a darle una cara real? Si quieren, síganme para empezar a ver. Podemos empezar con la obra de Fernando Melo, que es uno de los artistas de la región. O sea, él es de la región de Ñuble y él se interesó, su obra está por acá, se interesó por retratar el paisaje natural, que es lo primero que uno podría pensar que se asocia a un espacio, a un territorio. Fernando Melo guardaba la imagen de una fotografía de Blake del año 28 sobre las termas de Chillán, y ese fue el punto de origen de su investigación. Evidentemente hoy cada vez que enfrentamos los paisajes naturales nos encontramos con la intervención humana y se puede ver, digamos, en sus distintas imágenes cómo aparecen estas cañerías empleadas para la extracción de agua o la irrupción del cemento en medio de la naturaleza, la pintura. Entonces, lo que por una parte parece en principio verde y llamativo, en algún momento se torna algo más misterioso con la llegada con la aparición de estos gestos y signos, restos, residuos de la presencia humana. El hall también alberga la obra de un fotógrafo que prefirió, en este caso, retratar a las personas, que uno bien podría decir, si uno va a retratar la región de Ñuble, hay un paisaje humano. Y aquí tenemos el trabajo que realiza Andrés Figueroa con distintas personas asociadas a un oficio. Me recuerda un poco al trabajo del fotógrafo alemán August Sander, que de alguna manera dio cuenta de su época retratando los distintos tipos de profesión. En este caso son retratos unipersonales en blanco y negro de habitantes que por algún u otro motivo guardan relación con oficios que están o en declive o que de alguna manera apelan más bien a un mundo asociado a la ruralidad. Hay incluso, por ejemplo, un
un saorí, un buscador de agua que está ahí con una rama, está con una rama levantada, esperando sentir el llamado del agua bajo la tierra. Hay también productores de vino, gente del campo, payadores. Por supuesto, en ese caso estamos hablando de un retrato de la ruralidad, pero Ñuble no es, desde luego, solamente una zona agrícola o rural, precisamente pasando desde ese mundo de la ruralidad que retrata Andrés Figueroa. El contraste sería el retrato que hace de la región Sebastián Mejía, que se enfoca principalmente en rasgos de la ciudad de Chillán, que en nuestra asociación, en nuestra memoria histórica, suele estar vinculada al terremoto que destruyó la ciudad. Y de hecho, parte importante de la obra de Sebastián es fijarse en cómo la ciudad de alguna manera ha ido alterando sus rasgos y va recubriendo la arquitectura moderna que todavía queda. Aparte, hay todavía muchos edificios modernos, tiene muchas fotografías de esquina, con los nuevos plásticos y elementos, digamos, que comparecen y que dan una idea de paisaje urbano muy, muy específico. Y también, por supuesto, en este contraste decidido por el curador Jorge Kronemeyer, uno ve también esta idea de la destrucción de la modernidad, por una parte, en la fotografía de esta casa, como digo, una apelación que uno podría asociar al terremoto. Y por otra parte tiene, por supuesto, el surgimiento de ese otro Chillán, ese nuevo Chillán, que como una ciudad de tamaño medio en Chile está viendo cómo ha ido en los últimos años variando su morfología, surgen nuevos edificios, surgen nuevos tipos de construcción que apelan a otra arquitectura. Los quiero invitar porque desde aquí pasamos, la exposición de Sebastián Mejías continúa por acá y hay un contraste bastante interesante que quiero que aprecien en esta sala, que esta es la sala Galería Escuela, es la sala que está dedicada a los espacios educativos de la región, de regiones en general. Es un espacio que ha acogido exposiciones organizadas por estudiantes de arte y que en estos momentos, por la desorganización que ha provocado la pandemia, no está siendo utilizada para esta muestra. Pero generalmente tengo que decir que es una sala que se dedica al trabajo de las escuelas de arte. En la obra de Sebastián Mejía está aquí en esta sala de Galería Escuela, donde está reflejado están reflejados esos rasgos de la arquitectura moderna que todavía subsiste en buena parte de la ciudad. Es interesante, ahí uno de alguna manera también puede generar el contraste entre, lo vimos, entre el campo, lo rural y esta ciudad que tuvo que rehacerse con fuerza. Según recuerdo, según he leído, Chillán tenía un carácter muy distinto previo al terremoto. Por lo tanto, todas estas construcciones obedecen a un reforzamiento a través del concreto, del hormigón, para armar una edificación mucho más consolidada que le ha permitido subsistir. Y esa subsistencia a lo largo de los años se ha visto tapada por la cantidad de cables que uno puede apreciar en la foto. Y también uno observa el desprendimiento de la pintura,
la irrupción del graffiti. De alguna manera, cada una de estas fotos nos ofrece una especie de palimpsesto donde se va reescribiendo sobre estos muros, se van reescribiendo nuevas formas de información sobre la vida urbana en la ciudad de Chillán. Es otro modo, por lo tanto, de retratar a la región, que contrasta aquí al frente con el trabajo que hizo la fotógrafa Paz Errázuriz. Paz Errázuriz tuvo de alguna manera aceptó la doble perspectiva de estar en lo rural y de estar en lo urbano. Tenemos este grupo de reclusas del Centro Penitenciario de Chillán, el Centro Penitenciario Femenino de Chillán, que dentro de la tradición que uno ya conoce de Paz Errázuriz es un retrato directo, un retrato formal de las reclusas que miran a la cara, y es en el fondo el registro cara a cara del enfrentamiento con la parte humana negada, lo que hemos de alguna manera tenido que segregar en cárceles. Cada una de ellas, por supuesto, se humanizan en el retrato que hace Paz Errázuriz, pero a mí, pero me llama mucho la atención esta foto que está aquí en la esquina. Por supuesto, un contraste evidente con las reclusas. Es la mayor intriga, y me gusta mucho el contraste de ver a esta mujer sencilla en el campo, en mitad del campo, junto a su caballo, también mirando directo a la cámara y dando un registro completamente distinto del trabajo de Paz Errázuriz, donde uno normalmente esperaba la aparición de seres marginales. Bueno, si uno se refiere a la historia de Paz Errázuriz, no sé, a La manzana de Adán y a sus trabajos más conocidos, siempre fue el retrato de lo que la sociedad escondía. Y en este caso, quizás en esta pequeña foto relegada aquí en una esquina, me suena como un último remanente de esa ruralidad que está desapareciendo. Y quizás hoy día hay que pensar que lo marginal es precisamente esos lugares en el campo. Y tenemos una fotógrafa más que me gustaría mostrarles aquí a la vuelta, que es Bárbara Bettinger, que asumió el retrato también de la región de Ñuble a través de su gente, paisaje humano. Aquí Bárbara hizo una especie de constelación. Hay muchos elementos, son fotografías que de alguna manera generan esta sensación de álbum y de mucha información visual que acontece, tal como la muchísima información visual que uno podría encontrar en un lugar público, en un estadio, en un mercado, que son precisamente espacios que ella retrata. Aparece los distintos segmentos de la población, por así decirlo. Por una parte tenemos a la gente asociada al fútbol, en este caso al club de fútbol local, el ñublense. También se ven, por supuesto, rasgos como la inmigración, y eso habla de que, por supuesto, la región de Ñuble no es solo las termas de Chillán, no es solo el campesinado de edad, no es solamente sus edificios modernos, sino que también es esto que es tal vez el espacio que la conecta a la región con el resto del país. O sea, Ñuble es un depósito, un lugar donde acuden y se concentran todas las tendencias que hoy día podemos ver en otras ciudades de tamaño similar. Hay, por supuesto, el contraste entre el campo. Hay gente, digamos, retratada en mitad del verde, con la chupalla, la guitarra, el perro, el ganado, y al mismo tiempo hay jóvenes dedicados a hacer K-pop, hay colegios, qué sé yo, de alguna manera
es una especie de paleta, una paleta que, según la propia Bárbara explicaba, se interesaba por trabajar a partir de los colores, y hace esta paleta donde asocia los distintos rasgos y personajes del contexto social, pero guiándose por una idea cromática. Y creo que eso es, en general, este gran retrato que curó Jorge Gronemeyer, donde el esfuerzo por sacar a la vista, por dar a ver, es también el esfuerzo por hacer vivir una región. Pasar de lo que fue decidido en el papel en un momento, el año 2017, a lo que hoy día es una región ya consolidada. Por supuesto, esto tenía un correlato anterior, el año 1929, Chillán ya había enviado había hecho esta especie de catastro de imágenes para enviar a la exposición de Sevilla aquel año, una exposición universal, y de alguna manera, dentro de esa lógica archivística, este trabajo vuelve a darnos una forma de pensar visualmente, de pensar las imágenes que componen y que le dan el espíritu y el cuerpo a una región. Vamos a bajar al piso, lo que llamamos el zócalo de Centex, y a la pasada tenemos esta sala de proyección donde hoy día exhibimos una videoinstalación de F y Sangre de Grado, un colectivo que trabaja en torno a un joven, Hans, y su divergencia sexual. También, por supuesto, está todo el tema de la música involucrado, y sigue es una especie de seguimiento de este adolescente desde su colegio a un lugar en la costa. Esta sala es más bien pequeña y es una sala, digamos, como para tomar asiento y concentrarse en la proyección. Hola, mi nombre es María Luisa Murillo, yo soy la directora de la Casa Museo Alberto Beresford de Tierra del Fuego, y hoy los quiero invitar a recorrer conmigo la exposición titulada Resistencia y Poder, que tenemos instalada actualmente en el Centro de Extensión del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, aquí en el subterráneo del Centex de Valparaíso. Así que síganme, vamos a empezar el recorrido. Vamos a partir con esta primera sección de la exposición, donde habla sobre la Casa Museo Alberto Beresford y el contexto en donde se detona las investigaciones de los artistas. Entonces, aquí podemos ver parte de lo que fue la experiencia de la residencia, donde también se ve el contexto del lugar donde está la Casa Museo, y aquí podemos ver que es una casa que está ubicada al sur de Tierra del Fuego, en la parte boscosa de la isla, porque la isla se divide en la parte norte, que es Pampa, en la parte sur, donde está el bosque. Son territorios bastante extremos, con muy poca población y de difícil acceso. Entonces nuestra casa museo funciona solamente en los veranos. Normalmente abrimos en enero, cerramos en febrero, y la residencia se hace en este contexto, ¿no es cierto? En un lugar que queda muy alejado, muy extremo, lo cual, en donde el viaje y toda la travesía para llegar a la casa museo está incluida en la museografía de nuestro lugar, y en donde llegan los artistas y están alrededor de entre 10 y 15 días con nosotros, acompañados de un programa que nosotros preparamos durante todo el año, en donde invitamos a distintos investigadores de diferentes disciplinas a conversar sobre un tema que proponemos cada año. En esta residencia, que fue la segunda, hablamos sobre los conceptos de resistencia y poder,
y los artistas fueron elegidos a través de una convocatoria abierta que hacemos cada año y en donde invitamos a artistas chilenos y artistas suizos. En esa oportunidad el artista seleccionado de Suiza fue Severin Huelpa y los artistas chilenos fueron Jimena Castellón Arrieta y Miguel Soto Karelovich. Entonces les comento un poco sobre qué es la Casa Museo. La Casa Museo Alberto Beresfil es una institución que nace para recordar lo que fue la antigua factoría maderera Puerto Yartu, que funcionó a principios del siglo XX en Tierra del Fuego. Entonces este pueblo nace con la intención de explotar el bosque, ¿no es cierto? Es una factoría maderera que está en el borde de la playa y llegó a tener alrededor de 40 construcciones, en las cuales está la casa principal, que es la que nosotros restauramos, donde actualmente está el museo, y habían galpones, aserraderos, talleres y hoy, por supuesto, las casas de los trabajadores también. Lo interesante de Puerto Yartu, a diferencia de las otras factorías madereras que hubieron en Tierra del Fuego, es que fue realmente un pueblo donde tuvo también una pequeña escuela, donde habían familia, habían niños. Entonces eso es la característica principal de este antiguo asentamiento y luego de su abandono a principios de los años 80, nosotros restauramos la casa principal con la intención de rescatar este relato, esta historia que no solo involucra a las personas que lo comenzaron, sino también a todas las personas que trabajaron allí y que son parte de la historia de este territorio, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo una de las obras de Severin Huelpa. Él es un artista suizo, nacido en Friburgo, que vive en Lausanne. Él es de formación, estudió ciencias políticas y se introduce en el mundo del arte contemporáneo, no mayor, pero sí a los 30 años más o menos. La primera intervención que hizo fue esta bandera, que es la bandera de Friburgo, y la construyó con vestigios de este galpón caído que estaba al lado de la casa principal. Luego de esa primera intervención, él decidió que durante la visita guiada que yo le hago a los artistas cuando están en la residencia, él iba a transmitir lo que yo decía hacia el mar, como un acto como pidiendo ayuda, una especie de llamado hacia la naturaleza, tratando de contar lo que nosotros hacíamos en la Casa Museo. Entonces instaló unas baterías, puso estos megáfonos y transmitió lo que yo iba diciendo en la visita guiada. Esta obra retrata esta pequeña intervención donde también de alguna forma él trata de poner en manifiesto la labor o el trabajo de las personas que llegan a un lugar e intentan hacer algo, ¿no es cierto? Pensando en el fenómeno de la resistencia, ¿no es cierto? En este caso puede ser el poder de la naturaleza y la resistencia del ser humano intentando sobrevivir, ¿no es cierto? Y este trabajo es es como el primer acercamiento que tiene el artista al territorio y lo transforma en esta obra, que es bastante instintivo, digamos. Después hizo esta segunda obra que se llama Autopoietizar, que él recoge la investigación de Humberto Maturana y de Francisco Varela, en donde ellos plantean una nueva definición de lo que es un ser vivo y lo llaman esta máquina máquina autopoiética. Entonces él recoge este concepto y lo transforma en un verbo, donde dice autopoietizar. Entonces con la intención de hacer aún mayor, manifestar con mayor fuerza esta noción de la transformación.
y luego la construye cada letra con vestigios de la factoría maderera y las instala en la playa y luego las quema. Entonces, más o menos cada letra tiene como 1,80 m de alto y estas letras se van instalando en la playa y luego hace esta performance donde las quema. Y estas imágenes que vemos acá son el registro en el fondo posterior a la quema. Y por eso se ven cada letra con las partes quemadas y con esta forma de construir, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la muestra de Jimena Castellón Arrieta. Ella es una artista argentina, afincada en Chile desde el año 2015. Ella trabaja principalmente con performance y en esta ocasión Jimena entró a los conceptos de resistencia y poder con una visión de género. Ella revisó el archivo fotográfico que tenemos de la antigua factoría maderera, que es una colección relativamente pequeña de 50 ejemplares, en donde muestra la antigua factoría que funcionó a principios del siglo XX, ¿no es cierto? Y ella se fijó en el rol de la mujer en ese contexto, ¿no es cierto? Y cómo la mujer, en el fondo, soportaba las labores de la factoría, en lo doméstico, en la fabricación de quesos, mantequilla, en el cuidado de los niños, ¿no es cierto? Y le dio esta perspectiva de género a su investigación. Entonces ella hace esta performance en la playa, en donde también en ese momento conversamos, recuerdo, mucho sobre cuál era la labor más dura en lo doméstico. Y mi experiencia, habitando el último confín del mundo, en el fondo Puerto Yartu, sin luz, por lo tanto no tienes tantas comodidades como en la ciudad, ¿no es cierto? Para mí lo más difícil era lavar la ropa a mano, ¿no es cierto? Entonces ella recoge este testimonio y lo transforma en esta performance. Entonces ella se pone a lavar esta tela en la orilla del mar y luego en algún momento, no sé si lo vamos a ver después, ella se transforma como una bandera. Entonces ella se transforma como en un mástil y el paño blanco flamea con ella. Para mí es una imagen muy poderosa. Por otro lado, tenemos esta otra parte de la obra que consiste en recoger los gestos en las fotografías, los gestos de las manos. Por ejemplo, las manos cruzadas, las manos acá, o los gestos de las manos en las fotografías que teníamos nosotros en Tierra del Fuego, en la colección de la CAP. Entonces ella los dibuja sobre papeles murales de la casa museo y crea estas estructuras para sostenerlos. En un diálogo, en el fondo, de mucha fragilidad, ¿no es cierto? Porque son unas estructuras muy simples y débiles también, que sostienen este papel que va sobre la madera. Ahora vamos a ver la obra de Miguel Soto Karelovich, que está al otro lado de la sala. Él es un artista chileno, nacido en Santiago, su familia es de Punta Arenas, entonces él tiene una fuerte relación con el territorio magallánico y él crea 3 obras. Esta obra se llama Castillo, en donde él recoge madera de Puerto Yartu, de los antiguos castillos de madera, que son estos encastillados que se hacen para secar la madera de forma natural con el viento,
para que no se pudra. Entonces esto tiene una estructura que es rectangular, ¿no es cierto? Y se van poniendo las maderas intercaladas para que pase el aire y circule. Entonces él recoge madera de este lugar y la restaura. Le quita esa capa gris que tiene la madera cuando se queda a la intemperie, ¿no es cierto? Y la restaura y la deja así como la vemos ahora. Entonces le quita un poco esa capa histórica que tiene la madera, por los años que pasó al borde de la playa, ¿no es cierto? Y crea esta obra como que intenta recoger este concepto del castillo y también un poco llama a una exposición como de historia natural, ¿no es cierto? Como que tuviera, parecen huesos de ballena, como una especie de inventario de maderas restauradas. Por otro lado, tenemos esta obra que la hizo junto al arquitecto Gerardo Van Bach, donde él se inspira en una obra anterior de él que se llama Drama Tree, Árbol del Drama, en donde él se interesa en esta forma de los coigües en Magallanes, que no sé si los han visto alguna vez, que son estos coigües que están doblados por la acción del viento. Entonces él se interesa en esto como desde su aproximación como escultor y muy física, ¿no es cierto? Y crean esta máquina para doblar madera. Entonces con estos pesos industriales y esta prensa hace que intenta que la madera se vaya doblando. Entonces él trata a partir de esta atracción natural que hace el viento sobre los árboles, intenta replicar esta acción a través de esta máquina. Luego aquí tenemos otra obra que es una gráfica de este árbol del drama que él hizo en el 2015, en donde crea una estructura que va doblando los árboles, ¿no es cierto? Entonces, a mí me pareció muy interesante esto porque es quién resiste a quién, ¿no es cierto? Que son una de las preguntas que nosotros nos hicimos en relación a los conceptos de estudio, ¿no es cierto? ¿A quién uno resiste o quién me resiste a mí? Como una reflexión. Y aquí se puede ver en términos gráficos, ¿no es cierto? La estructura dobla al árbol o es el árbol que está doblando la estructura. Y ese diálogo me pareció muy interesante porque si bien es algo bastante simple, terminan en preguntas que son importantes, como ser consciente de quién lo resiste a uno o quién nos resiste a nosotros, ¿no es cierto? Mi nombre es Celeste Rojas Mujica, soy artista visual, realizadora audiovisual y trabajo principalmente con fotografía, archivo, video, instalación, estableciendo relaciones entre ciertos eventos de la historia política de Sudamérica y aproximaciones al territorio, al paisaje en clave física, material y política. Establezco también como relaciones entre material documental o documentos y cierta posibilidad de estos mismos de fugar como hacia la ficción. Ejercicios de aridez es un proyecto polimorfo que tiene distintas formas de acontecer. Una de esas es esta exposición que está instalada ahora en Centex. Y se trata de un proyecto de largo aliento, de aproximadamente 5 años de investigación, a partir del hallazgo de un dibujo de un cuchillo corvo que está trazado con cal sobre el suelo del desierto de Atacama. Mide aproximadamente 2 kilómetros de extensión y no se conoce autoría.
a partir de esta imagen que es también una representación muy alevosa de la violencia y la historia de la violencia en nuestro país, establezco relaciones entre archivos y ciertas materialidades para pensar en como cruces entre el mapa político y el mapa físico en nuestro país. El proyecto en sala involucra relaciones entre imágenes y también un tratamiento sobre la luz que busca presentar cierto detenimiento sobre algunos elementos. Hay obras que están iluminadas puntualmente o donde hay elementos puntuales que están sugeridos por sobre otros, y en general la idea es pensar en torno a un enigma, a algo que propone rodear la imagen de este corvo trazado sobre el suelo, no con el objetivo de necesariamente encontrar respuestas a esta pregunta, sino más bien insistir sobre aquello que resulta tan enigmático y tan desconocido. Establezco también relaciones entre fotografías de distinta naturaleza o construidas con distintas tecnologías. Por ejemplo, esta imagen que compone, digamos, todo el dibujo del corvo está construida a partir de muchas capturas de Google Earth, y la idea en este caso es también trabajar como cierta relación crítica con las tecnologías de producción de imagen, y a la vez y de forma como muy horizontal y sin demasiado problema, genero otras imágenes con otras tecnologías. Hay imágenes satelitales, hay imágenes microscópicas, como por ejemplo en este caso esta es una imagen microscópica de un corte transparente de roca, y la idea es en ese sentido ir trabajando como sobre una cierta insistencia sobre un mismo territorio, a través de distintas formas como de llegar o de imaginar y observar este lugar. En general hay un trabajo con distintas tecnologías, como en algunos casos imágenes satelitales, o por ejemplo en esta que corresponde a un corte transparente de roca y se trata de una fotografía microscópica. Y la idea en esta como diversas posibilidades de aproximación a un mismo territorio o a un mismo elemento tiene que ver con una como reiteración y cierta insistencia, con el objetivo como de volver a ver, de volver a observar, de volver a preguntarse, como un ejercicio de algún modo como infinito sobre lo mismo. Por eso es que también el proyecto se llama Ejercicios de Aridez, y de algún modo en ese título está contenido como la operación que el proyecto realiza, al mismo tiempo que hay como un diálogo con ciertas técnicas como militares que probablemente estuvieron involucradas en la producción de este dibujo. El dibujo, aparte de representar un corvo, que es un cuchillo emblema de las Fuerzas Armadas y empleado sistemáticamente en dictadura para marcar y ejecutar los cuerpos, contiene también una serie de números que probablemente tienen que ver con acontecimientos puntuales de la dictadura. Hay un número 11 que está al comienzo del dibujo, y a los costados de la empuñadura están trazados el número 73 y 78, que hacen referencia a dos operaciones de desaparición forzadas que son muy relevantes digamos, en esta historia de la violencia del periodo dictatorial. Y
Y en general, pensando también en ese vínculo como con el pasado reciente, hay un trabajo bien horizontal de relación entre imágenes de archivo que no son de mi autoría y fotografías que sí fueron tomas directas hechas en el lugar. Por ejemplo, en esta suerte de díptico, la idea, por un lado, es establecer esas relaciones, en este caso entre una fotografía de archivo de una exhumación de cuerpos, donde se exhibe la marca de un corvo sobre las ropas de un ejecutado político, en combinación con esta imagen satelital, de algún modo monumental, que es un círculo que está dibujado al costado del corvo, que tiene aproximadamente 600 metros de diámetro. Y en general en estas relaciones la idea es también como perder cierta noción de escala sobre eso que miramos, que es como abismal y llega a ser también como completamente inentendible, las dimensiones de las cosas y las dimensiones en algún punto del horror. Y en general el trabajo es como hacia un ir hacia las fuentes de la materialidad misma. Entonces hay muchas imágenes que tienen que ver con la cal, que es el material con el que se hizo el dibujo, con ciertos hallazgos en el lugar, y luego hay operaciones quizás como más o menos literales, como ocurre con estas dos obras que están en cierto diálogo, donde empleo el código Morse. El código Morse es un lenguaje encriptado que se utiliza digamos, en la jerga militar, pero también es una forma de trabajar en relación al lenguaje, al sonido, a la intermitencia de luz que a mí me parecía como muy interesante de explorar. Y en esas dos obras, pero en general en todas, con la cuestión lumínica, hay como un diálogo de mensajes, donde están contenidos los versos de la poesía de la obra, que fueron elaborados por Martín Cinzano y que aparecen tanto en sonido como en esta intermitencia de luz, como por momentos directamente en castellano. Y en esa como reiterada traducción de una misma cosa hay también esa como insistencia sobre un ejercicio. En esta segunda sala la idea era presentar una de las videoinstalaciones del proyecto que muestra el sobrevuelo del corvo y exhibe las marcas de ese dibujo, pero también las marcas en general que alberga el desierto en su tierra. Yo siento que de algún modo el suelo, visto desde esa altura y en ese trayecto, adquiere como una dimensión como de piel humana. Y en esta relación entre esos cuerpos y esa historia que está como detrás o alrededor del proyecto, me parecía como interesante poder vincular un cuerpo-territorio y esos otros posibles cuerpos que están ahí debajo o desaparecidos. La sala contiene únicamente esa instalación, esa videoinstalación, y una serie de 5 fotografías que son vistas marginales o laterales de ese territorio en el que se encuentra el corvo, pero iniciados por ese número 11 que es el que
el que está trazado al comienzo del dibujo. El resto hace más referencia a esa historia de explotación y de extractivismo constante sobre el desierto de Atacama, que es como también un territorio emblema de esas violencias ejercidas, en este caso como por los proyectos como económicos que se han instalado históricamente ahí. En toda la muestra hay únicamente un elemento que da cuenta de la presencia humana y es una fotografía de archivo que forma parte de un díptico y que corresponde a una foto tomada en un estudio de la época de la Guerra del Pacífico, donde se ve a un soldado muy adolescente mutilado, y forma parte de una serie de imágenes que se realizaron en su momento a los mutilados de la guerra. Y me parecía importante incorporar ese elemento justo detrás de ese otro cuerpo que es el corvo, de alguna forma no oculto, pero sí justamente detrás, en cierta relación, porque es la Guerra del Pacífico el evento de algún modo inaugural donde el corvo se incorpora al ejército en Chile, y esa guerra puntualmente es también una guerra muy decisiva para la configuración del Estado-Nación chileno, donde se delimitan muchas fronteras y donde se construye cierta fundación o cierto mito fundacional. Y en esta combinación, que es la de este niño con la foto que está al costado, ocurre otro hecho curioso, que es que esa pierna mutilada está curiosamente apoyada sobre una roca, y ese elemento me parecía como interesante de explorar en combinación con un rayograma de una de las rocas de cal extraídas del lugar donde está el corvo, y volver a proponer una posible operación material de la fotografía. Un rayograma es una fotografía hecha por contacto, donde simplemente en un papel fotosensible se expone luz, y aquello que queda tapado, en este caso la roca, adquiere como cierta forma fantasmal o cierta silueta como indefinida, que era también como otra forma de relacionarse con la luz y con esta materialidad que tiene que ver con la representación y con la imagen técnica. Bueno, este proyecto involucra también el trabajo de muchas personas, como por ejemplo y principalmente el de Martín Cinzano, que produjo una serie de poesías para la obra, y también fue producido gracias al trabajo de gente que me acompañó en el territorio, gente que diseñó y programó el sitio web del proyecto, y a ellos también muchas gracias por esta construcción colectiva. Pueden visitar el sitio web ejerciciosdearidez.com, que establece un diálogo con esto que está en sala, no busca reemplazar una cosa por otra, pero para mí es muy interesante poder pensar en que quienes vengan también tengan la posibilidad de visitar el sitio, así que están invitados a hacerlo.